Romero Apis, quien, como usted sabe, tiene una amplísima experiencia en la Procuración de Justicia y, entre paréntesis, una etapa pues muy exitosa como funcionario encargado de Procuración de Justicia, tiene un diagnóstico en su artículo de hoy en las páginas editoriales de Excelsior que vale la pena leer con cuidado. La primera generación delincuencial, nos dice José Leo Romero Apis, es la tradicional pillería. La segunda, la etapa corruptiva. La tercera, la delincuencia organizada. La cuarta, la transnacionalización. La quinta, la deshumanización. La sexta, el terrorismo. La séptima, la subversión. La octava, la politización del sistema criminal. Y la novena generación es la regencia criminal. Vamos a hablar con él al respecto. Querido Pepe, primero te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte hasta allá, hasta Querétaro. Muchas gracias, Pepe. A ver, claramente, pues ya rebasamos en este país la de pillería, digo, desde luego muchas de estas conviven, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que ya rebasamos la de pillería, ya rebasamos la corruptiva, la delincuencia organizada, la transnacionalización, la deshumanización, si vemos los crímenes atroces que cometen estas personas. Creo yo, tú me darás tu opinión, que como que estamos entrando en la sexta, que es el terrorismo, y me aterran las demás, ¿no? La subversión, la politización del sistema criminal y finalmente la regencia criminal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué evalúas? Efectivamente, Pascal, esta pequeña escala que me permití elaborar hace 40 años, cuando apenas estábamos en etapas muy primarias, pudiéramos decir muy primitivas, de lo que es el crimen que ahora vemos. Lo hice porque me tocó en suerte ver muy de cerca una evolución que a mí me asombró. En ese tiempo era yo, pues digamos, un hombre joven de unos 32 años cuando llegué a la Procuraduría de la República. Y en ese momento, en primer lugar, el narcotráfico era un problema, pero no era el principal problema de la institución. Había otros. No, supusimos, yo supuse que un día pudiera llegar a ser el principal. Pero en ese momento México era un país que aquí estaba enfocado en materia de narcotráfico, básicamente a la marihuana. Era un país marihuanero y productor también de amapola, zumo de la heroína. Sí. La cocaína, como sabemos, no se produce en México. En México solamente es país de paso, tráfico de paso. Pero la marihuana era en ese momento el gran producto de exportación de esta visiteña hasta. Había, recuerdo, una canción que se hizo muy famosa, creo que se llamaba Camelia la Tejana, que narraba el caso de una pareja de narcotraficantes marihuaneros que llevaban Sí. las llantas completas de hierba mala, decía su canción. Eso era lo que había. En cuanto a lo poco que había de tráfico de cocaína, era hoy risible. Llegaba en los aviones comerciales, la vigilancia era esencialmente en los aeropuertos, era por kilos o gramos, llegaba empacada o escondida en un doble forro, de arras o en una muñeca, en un peluche, pero muy poco tiempo después ya estaba yo ordenando el aseguramiento de es decir, y el decomiso, el aseguramiento de no kilos, sino de toneladas de. Es decir, eso lo pude ver en unos cuantos años. Podríamos decir que en menos de un sexenio. Esa Déjame vertiginosa. adelantarme al final de lo que creo que debe ser el final de esta conversación, porque claramente el crimen es evolutivo. Y Sí, lo que tú nos estás diciendo es que si no vas atendiendo
debidamente cada uno de esos pasos, pasas al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. ¿Crees, digamos, si es correcta mi apreciación de que estamos apenas entrando en la sexta etapa, que es el terrorismo? ¿Crees que vayamos a ver más terrorismo? ¿Crees que vayamos incluso a ver subversión? Es decir, que los grupos narcotraficantes fuertemente armados vayan a actuar como grupos subversivos. Yo creo que esa parte, Pascal, como queramos ver la palabra subversión, ¿no? Hablando de una subversión realmente política, ideológica, pero ya Sí, vemos agresiones fuertes contra la autoridad todos los días o todas las semanas. Vemos asesinatos de autoridades, de sí. policías, O de sea, ya estamos ahí. investigadores. ¿Mande? Ya estamos ahí, pues. Sí, y hasta de políticos, presidentes Ujú. municipales, agresiones a o a otro tipo de funcionarios. Es decir, Sí, ya hay un ataque contra la autoridad, sí, repito, no ideológica, no de un postulado de cambio en el Estado, pero sí un enfrentamiento sí. violento que llega a la destrucción de vidas. Bueno, Entonces, pues como decía yo al principio, llama a la reflexión tu artículo, pero además pone los pelos de punta. Pues Pepe, ojalá que este país encuentre la manera de no ir avanzando en esa escala que tú de manera muy acertada has desarrollado para tratar de entender el fenómeno criminal en nuestro país. Recomiendo la lectura de tu texto, se titula Te lo dije, y te mando un abrazo y te agradezco siempre tu participación aquí con nosotros. y muy buen fin de semana para todos, querido Pascal, que estén muy bien. Igualmente, José Luis Romero Apis,